Bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estéis súper bien y con muchísimas ganas porque hoy vamos a meternos en un tema que sé que os encanta. Sí, lo habéis leído bien en el título, Burak Ozçivit y Neslihan Atagul. Y una revelación íntima que os va a derretir. Preparad vuestras palomitas, coged vuestras bebidas favoritas, porque vamos a sumergirnos en este universo de telenovelas turcas y a descubrir detalles que quizás no conocíais. Y antes de que empecemos, como siempre os digo, si eres nuevo por aquí, no te olvides de suscribirte y activar la campanita. Así no te perderás ninguno de mis vídeos, llenos de chismecitos, curiosidades y mucho más sobre el mundo del espectáculo. ¡Vamos allá! A ver, Burak Ozçivit y Neslihan Atagul, dos nombres que resuenan fuerte en el mundo de las series turcas. Dos actores que han conquistado corazones a nivel mundial con su talento, su carisma y por supuesto, su innegable atractivo. Pero lo que realmente ha encendido la llama de la curiosidad entre los fans es su participación juntos en la exitosísima serie Karasevda, traducida al español como Amor Eterno. En esta novela interpretan a Kemal y Nihan, dos jóvenes enamorados que luchan contra viento y marea por su amor, un amor que parece imposible debido a las diferencias sociales y las maquinaciones de terceros. La química entre Burak y Neslihan en la pantalla era palpable, electrizante e explosiva. Y claro, esto inevitablemente llevó a muchos a preguntarse, ¿qué pasaba detrás de cámaras? ¿Era esa conexión real? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque si bien en la ficción Kemal y Nihan vivían un romance apasionado, en la vida real, la historia era un poquito diferente. Y cuando digo un poquito quiero decir un universo de diferencia. Para entender bien la dinámica entre Burak y Neslihan, es crucial recordar que durante el rodaje de Karasevda, ambos estaban comprometidos con otras personas. Burak estaba saliendo con Fariye Evcen, su actual esposa y madre de sus hijos, mientras que Neslihan estaba casada con Kadir Doğulu. Esto, de entrada, ya colocaba una barrera significativa a cualquier rumor romántico. La fidelidad de ambos actores a sus respectivas parejas era un tema recurrente en la prensa del corazón turca, y cualquier insinuación de lo contrario era rápidamente desmentida por sus representantes. Pero como sabemos, donde hay humo, suele haber un pequeño rescoldo, y los fans son expertos en avivar esas pequeñas brasas. Así que desde el principio cualquier especulación sobre un romance entre ellos era, digamos, bastante improbable. Pero claro, la imaginación de los fans es poderosa, y la química en pantalla era tan intensa que era difícil no fantasear con la idea de que fueran algo más que compañeros de trabajo. El fenómeno fan es un torbellino de emociones y expectativas, y cuando una pareja en pantalla logra conectar de esa manera tan profunda, es inevitable que se cree una narrativa paralela donde la ficción se confunde con la realidad. Las redes sociales se inundaron de montajes, fanfics y teorías conspirativas que alimentaban el sueño de ver a Kemal y Nihan juntos en la vida real. Ahora bien, aquí viene la revelación íntima que os prometí. No se trata de un romance secreto ni de un amorío oculto, que quede claro. Más bien, se trata de la dinámica real entre Burak y Neslihan durante el rodaje de Karasevda. Y esta dinámica, según fuentes cercanas a la producción, no era precisamente un lecho de rosas. No penséis en una guerra declarada, con cuchillos volando y portazos estridentes. No era ese tipo de drama. Era más sutil, más profesional, pero igualmente perceptible para aquellos que trabajaban de cerca con ellos. Se rumoreaba, y esto es importante recalcarlo, que existía una cierta tensión entre Burak y Neslihan fuera de cámaras. Al parecer, ambos son personas con personalidades fuertes y muy dedicadas a su trabajo, lo que a veces generaba roces en el set. No eran peleas a gritos ni nada por el estilo, pero sí una competencia sana, pero palpable, por destacar en sus respectivos roles. En la industria del entretenimiento, la competencia es una constante, y cuando tienes a dos actores de primera línea compartiendo protagonismo, es natural que surja un cierto espíritu competitivo. Ambos querían brillar, ambos querían ofrecer la mejor interpretación posible, y esa ambición, en ocasiones, podía generar fricciones. Algunos incluso decían que la relación entre Fariye Evcen y Neslihan Atagul no era la mejor del mundo. Se comentaba que existía cierta rivalidad entre ellas, quizás alimentada por los celos de Fariye hacia Neslihan debido a la proximidad de Burak con su compañera de reparto. Recordemos que Fariye y Burak se conocieron en el set de otra serie y su relación se desarrolló a la vista del público. Fariye, al ser la pareja de Burak,
obviamente tenía un interés personal en el proyecto, y es comprensible que sintiera cierta inquietud al ver la química que él compartía con Neslihan. La prensa del corazón, por supuesto, no dudó en alimentar esos rumores, creando titulares sensacionalistas y especulaciones sobre la supuesta enemistad entre las dos actrices. Pero ojo, estos son solo rumores. No hay confirmación oficial de nada de esto. Lo que sí es cierto es que tanto Burak como Neslihan siempre han mantenido una actitud profesional y respetuosa el uno con el otro en público. Nunca han hecho declaraciones que confirmen o desmientan estas especulaciones. Ambos son figuras públicas con una imagen que proteger, y saben perfectamente que cualquier comentario fuera de lugar podría generar un escándalo y perjudicar sus carreras. De hecho, ambos han destacado en varias ocasiones la importancia del trabajo en equipo y la buena relación que mantenían con todo el elenco de Karasevda. Han hablado de largas jornadas de rodaje, de la presión por cumplir con las expectativas del público y de la necesidad de apoyarse mutuamente para superar los desafíos. En entrevistas han elogiado el talento del otro, resaltando la profesionalidad y el compromiso que demostraron durante la grabación de la serie. Entonces, ¿dónde está la revelación íntima que os iba a derretir? Bueno, aquí viene lo interesante. La revelación no está en un romance prohibido ni en una enemistad declarada. La revelación está en el hecho de que a pesar de cualquier posible tensión o rivalidad, Burak y Neslihan lograron crear una química impresionante en la pantalla. Lograron transmitir la pasión, el dolor y la desesperación de Kemal y Nihan de una manera tan convincente que hicieron creer al público que su amor era real. Y eso, señoras y señores, es la verdadera magia de la actuación. Es la capacidad de trascender las diferencias personales y de sumergirse por completo en el personaje, creando una ilusión que cautiva al espectador. Es la capacidad de dejar de lado las diferencias personales, de superar las tensiones y de concentrarse en el trabajo para crear algo hermoso y significativo. Es la habilidad de transformarse en otro personaje y de vivir una historia que, aunque sea ficticia, toca los corazones de millones de personas. Es la disciplina de dejar los egos a un lado y colaborar en un proyecto común, donde el resultado final es más importante que el reconocimiento individual. Burak y Neslihan demostraron ser unos profesionales consumados, capaces de separar su vida personal de su vida profesional y de entregar actuaciones memorables que quedarán grabadas en la historia de las telenovelas turcas. Su talento les permitió crear una conexión creíble y emotiva, a pesar de las posibles tensiones que pudieran existir fuera del set. Su dedicación al trabajo es un ejemplo para otros actores y actrices, demostrando que la profesionalidad es fundamental para el éxito en esta industria. Así que la próxima vez que veáis Karasevda, y os emocionéis con el amor de Kemal y Nihan, recordad que detrás de esa pasión en pantalla hay dos actores talentosos que supieron superar cualquier obstáculo para dar vida a una historia inolvidable. Recordad que el arte de la actuación reside en la capacidad de crear una realidad alternativa, de transportar al espectador a un mundo de emociones y sensaciones que lo conmueven profundamente. Y recordad también que a veces, la realidad es mucho más compleja de lo que parece. Que no todo es blanco o negro, que hay matices y que incluso en las relaciones más tensas, puede haber respeto y admiración. Que la vida no es un cuento de hadas, y que las relaciones humanas son complejas y multifacéticas. Y hablando de relaciones, quiero aprovechar para hacer un pequeño paréntesis y reflexionar sobre la importancia de separar la ficción de la realidad. Es fácil dejarse llevar por la magia de las telenovelas y empezar a idealizar a los actores, a proyectar nuestros propios deseos y fantasías en ellos. Los fans suelen construir una imagen idealizada de sus ídolos, olvidando que son personas reales con virtudes y defectos. Pero es fundamental recordar que son personas reales, con vidas reales, con sus propios problemas y desafíos. No podemos juzgarlos ni criticarlos por las decisiones que toman en su vida personal. Lo que sí podemos hacer es admirar su talento y disfrutar de su trabajo. Debemos aprender a separar la imagen pública de la persona real, y a no exigirles que sean perfectos. Volviendo al tema de Burak y Neslihan, creo que su historia es un ejemplo de cómo el profesionalismo y la dedicación pueden superar cualquier obstáculo. Demuestra que incluso en las industrias más competitivas y exigentes, es posible mantener una actitud respetuosa y colaborar para crear algo grandioso. Nos enseña que el trabajo en equipo, la comunicación y la empatía son fundamentales para alcanzar el éxito en cualquier proyecto. Y esa es la verdadera revelación íntima que os quería compartir hoy. No es un secreto escandaloso ni un romance prohibido. Es una historia de profesionalismo, de dedicación y de la magia de la actuación.
Es una lección sobre cómo las personas, a pesar de sus diferencias, pueden unirse para crear algo que trasciende sus propias individualidades. Bueno, mis amores, hemos llegado al final del vídeo de hoy. Espero que os haya gustado esta pequeña inmersión en el universo de Burak Ozçivit y Neslihan Atagul. Hemos desmitificado un poco la idea de un romance secreto y nos hemos centrado en la realidad de su relación profesional. Espero haber satisfecho vuestra curiosidad y haber arrojado luz sobre este tema tan fascinante. Recordad que la química en pantalla no siempre se traduce en amor en la vida real. A veces es simplemente el resultado de un trabajo bien hecho, de una dedicación incansable y de un talento innato. Es el producto de la habilidad de los actores para meterse en la piel de sus personajes y para transmitir emociones de manera creíble. Quiero agradeceros de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que os haya resultado interesante y entretenido. Y ahora, me encantaría leer vuestros comentarios. ¿Qué opináis de la relación entre Burak y Neslihan? ¿Creéis que realmente existía tensión entre ellos o es solo una invención de los medios? Dejadme vuestras opiniones en la sección de comentarios. Me encanta leeros y saber qué pensáis. Vuestra opinión es muy valiosa para mí, y me ayuda a crear contenido que os resulte interesante. Y antes de despedirme, no os olvidéis de darle un buen like a este vídeo si os ha gustado, de compartirlo con vuestros amigos y familiares, y de suscribiros a mi canal si aún no lo habéis hecho. Activad la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos. Vuestro apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que pueda seguir trayéndoos contenido interesante sobre el mundo del espectáculo. Muchísimas gracias por vuestro apoyo. Os quiero un montón. Nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.